Podemos empezar ya la mesa. Es que este es el previo, Mario. Ya estamos haciendo un previo. Pedro estuvo retransmitiendo partidos de fútbol. Entonces es algo que no le pega nada, porque tampoco es que sea muy aficionado, no es muy futbolero. Pero esos partidos en Atocha, ¿no? ¿Atocha o ya en Anoeta, ya en el campo de Anoeta? Pues estrené Anoeta. Anoeta. Claro, estrenaste, claro. Sí. Claro. Yo no les llamaría de fútbol. Eran partidos de segunda B, lo que se veía no era fútbol. Lo que había. Lo que había. Mataos que jugaban a algo, pero sí. Bueno, creo que os hemos dado suficiente confianza para que luego preguntéis lo que os dé la gana, ¿vale? O sea, no solamente lo relativo a lo que puedan comentar, que va a ser muy interesante, ya os lo digo, pero sí para que preguntéis lo que creáis interesante y sobre todo provechoso para vuestro propio conocimiento, tanto a uno como otro, como cualquiera de los tres compañeros. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí empezamos el programa, ¿eh? En primer lugar, yo quería agradecer la confianza a la Fundación COPE y al CEU, a través de Mario Alcubia y de Luis Mi Pedrero, que no ha podido estar aquí hoy, está en Málaga, en otro foro, porque han confiado en mí, entonces creían que podía conducir y moderar esta mesa. Es un honor y así lo estoy celebrando, ¿no? Tenemos por delante una mesa, un tiempo dedicado justamente a la radio informativa, desde su reconversión también en audio digital, ¿no? Hubo un tiempo, si fuera un cuento, utilizaríamos la expresión érase una vez, ¿no? Y es muy apropiado cuando hablamos del podcast, de radio, del audio informativo, hablar de esta expresión y comenzar por esta expresión, ¿no? Érase una vez que la radio se creía que tenía la exclusividad en la información sonora, lógicamente, ¿no? Pero la llegada de Internet en los 80 y sobre todo la consolidación de la red en los 2000 ya vaticinaba que iba a perderla, ¿no? Daba la impresión de que la información se movía bien en el directo, ¿no? Avanzando en el minuto a minuto, avanzando con nuestra propia vida, simultáneamente a ella, ¿no? Pero el podcast nos descubrió que había dos tipos de inmediatez. Una inmediatez, perdona la redundancia, inmediata, y una inmediatez mediata, que se desprende del yugo cronológico que le atenaza al relato en ese momento, ¿no? El podcast informativo es así el podcast que sufre la mayor caducidad. Caducidad en la medida en que haya una novedad, algo que haya cambiado la actualidad de ese podcast. Un informativo de las 8 de la mañana en cualquier cadena de radio, a las 8:30 puede que se haya viejo, anticuado, porque ha ocurrido algo. Y por tanto lo que se contaba a las 8 no se puede seguir contando a las 8:30 ni a las 9. Ha habido una evolución de los acontecimientos, ¿no? Y ahí no hablemos nada de un periódico ya, ¿no? Ya nos parece antediluviano, un periódico en papel que es viejo en el mismo momento en que está no ya distribuido en los kioscos, sino en el que está saliendo de imprenta. Ya es viejo. O sea, vivimos en un tiempo en el que el ritmo es trepidante, también desde el punto de vista de la información, ¿no? Si hablamos de géneros, y esto hay que dejarlo claro, la radio los inventó todos, absolutamente. La ficción, el documental, el reportaje, los programas infantiles y, por supuesto, con la llegada de las libertades en España, la información libre, ¿no? De alguna forma, la información, es curioso, deificó el directo. Y al decir esto, quiero decir que la radio olvidó deliberadamente o premeditadamente todos los géneros que había creado y se quedó centrada en el directo y en los programas en torno al directo y a la prioridad del directo y, por supuesto, a la omnipresencia de la información. Claro, la llegada de los podcasts ha significado la recuperación de todos estos géneros, que la radio olvidó, como os decía antes. La radio arrinconó en beneficio de la información. El ritmo, a menudo vertiginoso, os decía antes, de ese minuto y corte en el que trabajamos y que ya conocéis, porque habéis hecho ya algunos vuestras prácticas, nos lleva a que el periodismo sea a veces un periodismo inconcluso, en la medida en que no tenemos tiempo, no ya para confirmar a veces las fuentes que deberíamos, sino para incorporar lo último que se ha producido en el mismo momento en que lo estamos contando. Es algo que el podcast, desde luego, no ve o lo ve de otra forma, como digo, sin estar aprisionado por el tiempo, ¿no? ¿De dónde viene ese nuevo mundo de contar las cosas, ¿no?
hablan justamente de las influencias del cine, de las influencias de los videojuegos, en las nuevas narrativas de las que hablamos y que representa el mundo del podcast, ¿no? Y ahí, en ese mismo momento, nos encontramos también con que en ese esnovismo anglófilo que vivimos todos, se habla del storytelling. El storytelling no es más que contar historias. Pero es que si nos remontamos a la historia, deberíamos ir a la tradición oral, a los juglares del medievo, donde se contaban historias alrededor de un grupo de gente que quedaba embelesada, entusiasmada por lo que le estaban contando. Eso, ahora, trasladado al siglo XXI, es el podcast. El podcast, de alguna forma, ha historificado la realidad. Si se me permite la nueva acepción del verbo historificar, ¿no? Los periodistas nos hemos convertido en los nuevos cuentistas, en el buen sentido de la palabra, evidentemente. A veces me pregunto si cabe el riesgo, también es una pregunta que lanzo a todos a modo de reflexión, si podríamos quemar la fórmula de éxito. Si no surgirán nuevas narrativas que harán anticuadas, viejas, las narrativas que ahora todo el mundo emplea en todos los podcasts, ¿no? Es algo que la radio en la información ha triunfado siempre, en el minuto a minuto, en la forma de contar, en la forma de enganchar al público con esa información. Y es algo de lo que hablaremos en esta mesa, ¿no? En enero de 2017, justamente el New York Times presentó el Daily, antes hablábamos de él, después de su experiencia positiva en las elecciones presidenciales en las que Donald Trump llegó, por circunstancias de la vida, a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Michael Bárbaro ya había trabajado durante esa campaña en un podcast diario que se emitía para ver qué ocurría en la campaña, ¿no? Se llamaba The Run Up. Y eso les gustó tanto que luego pusieron en marcha el Daily, ¿no? Pero cuando Michael Bárbaro y el podcast del New York Times nació, se disparó la fiebre de los dailies. Antes hemos visto una mesa con 4 compañeros, 4 empresas, representando a 4 empresas que tienen un daily. Y están magníficos, y hemos escuchado fragmentos, y no seré yo, por Dios, quien tenga que decir algo malo de ellos. Pero sí que es un camino recorrido antes por otras personas, curiosamente desde Estados Unidos, que nos llega a modo de fiebre, ¿no? En paralelo, el podcast rescató también otros géneros primos hermanos, ¿no?, de la información mediata, ¿no?, los documentales y los reportajes. Aquí me permito reivindicar el hecho de que hay algunos medios, la radio pública, por ejemplo, que nunca dejó de hacer documentales, ¿no?, como Documentos Radio Nacional de España, que os invito a conocer, que es un magnífico programa, una bandera de Radio Nacional, que desde luego se podría estudiar a través de la historia contemporánea de España, ¿no? Y hoy nos encontramos, y ya concluyo, en el escenario en el que el podcast compite con la radio, con su madre la radio. Algunos dicen lo políticamente correcto es que son complementarios. Pero en economía de la atención sabemos que el podcast está compitiendo ya con la radio y que la radio registra ya reducción de minutos de escucha, no ya en España, sino en Europa y en el mundo. Todavía no son cifras preocupantes, pero en cualquier caso sí que hay una tendencia clara al descenso de escucha de radio en beneficio no solo de escucha de podcast, sino de consumo de cualquier otra plataforma, que puede ser YouTube, Spotify, etc., etc., etc. Los compañeros que tenemos en la mesa representan el éxito de la credibilidad de la radio trasladado justamente al podcast, ¿no?, en el ámbito de la audioinformación, ¿no? Cada uno desde su vértice particular, ¿no? Se han acercado a la actualidad en directo y en diferido, pero con la misma profesionalidad y la misma autoexigencia, ¿no? Para mí resulta un placer presentar a Pedro Blanco de la cadena SER, a José Ángel Cuadrado de COPE y a Javier Cancho de Onda Cero. María Alcudia y Luis Mi Pedrero me encargaron la difícil tarea de presentar a los componentes de esta mesa, y yo debo decir que en principio quiero empezar pidiendo disculpas, porque si bien conozco un poquito ya a Pedro desde hace muchos años, no puedo decir lo mismo de Javier y de José Ángel, pero prometo enmendar este error que he cometido hasta ahora y prometo conocerles un poco más, que desde luego será un auténtico placer, vamos, ¿no? Bueno, y empiezo por José Ángel Cuadrado. Yo no voy a hacer una lectura de un currículum al uso, me vais a permitir, creo que aquí 4 profesionales de este oficio que os intentan transmitir valores, os intentan motivar también de alguna forma para confirmar que vuestra opción profesional de cara al futuro, de la cual queréis vivir, es la opción acertada, y desde luego yo creo que es lo que tenemos que aprovechar en esta mesa.
4 profesionales, 3 en este caso que están centrados en el debate y que, insisto, no solamente os van a aportar con lo que puedan comentar acerca de sus temas, sino también acerca del propio oficio, o sea que aprovecharles. José Ángel Cuadrado, digo, acaba de asumir la responsabilidad de coordinar el área digital de Apps y de Media, que como sabéis incluye todas las emisoras del Grupo COPE y el canal 13 TV. Y le comentaba cuando charlábamos justamente hace algunos días por teléfono que me parece fundamental que quien se encarga de la web de una radio conozca la radio y sepa la tensión que se vive cuando se enciende el piloto rojo, se abre el micrófono y uno tiene que hablar y tratar de conectar con el público. Teniendo esa experiencia es como se puede realizar, creo, la mejor web desde el conocimiento previo y la experiencia de esa sensibilidad vivida en torno al micrófono. Y José Ángel es la persona más adecuada porque ya lleva ventaja en este campo, ¿no? Estudió periodismo, como él decía, en el previo. En la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, hizo el máster de la Fundación COPE, la Universidad CEU San Pablo, que hoy nos acoge también. Hace no mucho estuvo sentado ahí con vosotros, por tanto, o sea que hoy está aquí por méritos propios, con lo cual ya es un mensaje el hecho de que de ahí pasáis aquí. Y no es una entelequia, no es algo ficticio o una ficción, es una realidad. José Ángel está aquí. Bueno, empezó a hacer radio porque tenía claro que lo suyo era la radio. Y esto también es vocacional. A Chema Legorburu le he oído decir en una entrevista en la que tuve oportunidad de hacerle que esto es un sacerdocio. No penséis haceros millonarios. De aquí no hay nadie que tenga una cuenta en Suiza, seguramente, ni nada en Panamá. Pero es maravilloso. Es maravilloso porque cada día es diferente. Entonces, José Ángel tenía claro, en 2013 empezó en Onda Cero en Valencia, así que el color de su primer micrófono no fue el azul, que es el de ahora, sino el verde. Un año más tarde, José Ángel se vio, imagino que no se lo creería, porque claro, encontrarse de repente en la redacción de informativos de COPE, las secciones de economía de Nacional, y dice, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Esto es como un pulpo en un garaje, pero sin embargo he llegado, ¿no? He llegado. ¿Os pasará lo mismo? Nos ha pasado a todos lo mismo, cuando llegamos y vemos dónde hemos llegado, ¿no? O sea, y bueno, ya luego también se ocupaba de otro tipo de periodismo, haciendo los boletines con Javi Mar, en un contexto totalmente diferente, que exigía otro tono también, y que no deja de ser una escuela diferente para aprender la diferencia entre lo que son los informativos, ¿no? y los programas, ¿no? Con este joven inquieto, que es José Ángel, es muy inquieto, decidió marcharse. O sea, dice, bueno, eso no, yo me voy a un proyecto además que se ponía en marcha y del que han surgido grandes profesionales jóvenes, que dirigió un magnífico profesional y buen amigo personal como es Antonio San José. Hablo de Non-Stop People, ¿no? Y en el 2018 regresa a COPE, pero no se va a hacer las madrugadas, no, se va a Herrera en COPE, a la redacción, a aprender de ese monstruo que es Carlos Herrera. Y aunque solamente sea por ósmosis, ya es un grandísimo paso el que se consigue, ¿no? Y el que aunque esté en Sevilla, ¿no? También es profesor del máster de Radio COPE, responsable de la sección El Algoritmo Verde de COPE.es, dedicado a temas de sostenibilidad, de startups e innovación. Pero hay una faceta además, y termino ya con esto, de José Ángel, que a mí especialmente me agrada comentaros y trasladaros. Lo que significa que José Ángel es un emprendedor. Y ser emprendedor no está en el ADN de los periodistas, que nacemos para ser trabajadores por cuenta ajena, no por cuenta propia. Y en el actual contexto en el que nos encontramos, me parece que es fundamental trasladaros, no solo la experiencia por la que luego le preguntaré a José Ángel, sino también trasladaros la posibilidad de autoempleo. El hecho de que hay unas enormes posibilidades, y no lo digo gratuitamente, hay enormes posibilidades porque la radio se ha ido retrocediendo. La situación económica, la crisis publicitaria ha hecho que el tiempo que dedica la radio de cadena a la radio local sea menor y por tanto hay huecos y ventanas de oportunidad. Simplemente con esto quiero destacar que José Ángel es cofundador de Mi Empresa es Noticia, una agencia de comunicación destinada justamente a ayudar a las startups, a ayudar a las pymes a que obtengan la visibilidad y la notoriedad que lógicamente quieren tener y a la que aspiran. Así que tomad nota también de esto, de lo que significa el emprendimiento y inocularos un poquito de emprendimiento en vuestro ADN. Si cuando terminéis no os llama nadie y aspiráis que os llame por teléfono, eso no va a ocurrir. Sería una lotería. Por tanto, pensad en el autoempleo, pensad en el emprendimiento y en las ventanas de oportunidad que se abren, que son muchas. José Ángel,
buenos días. Muchas gracias, Gorka. Ha sido muy generoso esa presentación y me ha recordado cosas que ni yo mismo me acordaba. Fíjate que lo de Javi Mar lo tenía ahí en el baúl de los recuerdos y la verdad que me emociona porque fueron, pues fíjate, fue la primera experiencia en la que yo trabajé de noche. Y recuerdo esos meses con la que entonces era mi novia, que ahora es mi mujer, que también hizo el máster, por cierto. Había algún día que tenía tanto sueño que incluso me despertaba un poco con ganas de llorar, de decir, pero luego ya te pones en marcha. Pedro está también en estas ahora mismo y yo he estado durante pues casi 3 años con Herrera en COPE. Pero los primeros días son duros. Muy duros. Te cambia la vida, el horario, te levantas a las... Por aquel entonces era peor, porque con Herrera en COPE es verdad que era a las 12 de la noche cuando entraba, con lo cual no partes tanto, pero por aquel entonces era levantarme a las 3:30, 4, y para mí eso era peor. Entonces ya te digo que ese recuerdo fue una época maravillosa, muy bonita, trabajar con Javi y con Mar, pero fue dura. Y una escuela, como decía antes, una escuela para claro. hablar de un tono diferente al de informativos, sin duda, ¿no? Cuando te preguntaba Javi o te preguntaba Mar. Sí, era otra cosa. Salir, claro. Era otra cosa. Eran noticias, bueno, sí que había que contar la actualidad, pero en otro tono. Que yo no estaba acostumbrado, porque es verdad que también salía de los informativos de COPE, que no te digo que no... Sí, más rígidos, claro, exacto. Claro. Bueno, ¿qué has venido a contarnos? Bueno, pues si os parece vamos a arrancar ya. Yo hoy quería hablar precisamente de un podcast que hicimos en COPE a raíz de... Yo creo que ha sido una de las entrevistas más importantes que ha hecho la casa, que ha hecho COPE en los últimos años. Es verdad que en los últimos meses tuvimos el cara a cara, Casado-Ayuso, que fue, vamos, a nivel audiencia fue brutal. De hecho, la parte digital no pudo soportar el tráfico, la audiencia que estaba absorbiendo el servidor. O sea, fue una cosa, se había previsto que en fin, que se iba a conectar muchísima gente, ¿no? Pero aquello, hubo unos minutos que se desplomó el servidor porque, en fin, el pico era brutal. Entonces, además de esa entrevista, yo creo que lo que hizo Herrera para abrir esta temporada fue tremendo, así que si os parece, vamos a recordar un fragmento muy cortito y ahora enseguida hablamos. Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, cómo se encuentra. Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida. Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE. Bueno, yo la verdad que escucho esta promo y se me ponen los pelos de punta, sobre todo con lo de huracán de cónclave. Se reía Herrera cuando se lo dijo el Papa. Bueno, pues os quería hablar del podcast que preparamos en COPE, que titulamos como Una entrevista para la historia, que ahora luego quedaros con ese nombre y a ver si alguien me pregunta por qué lo llamamos así, porque tiene una explicación. Fijaos que ese podcast tiene varias claves que ahora os voy a contar, pero antes os quería poner un poco en situación para que entendierais por qué esa entrevista fue tan relevante para la casa, para COPE, sobre todo por 2 motivos. Uno, porque llevábamos 8 años con las gestiones para cerrar esa entrevista. Empezó las gestiones Paloma García Ovejero, que por aquel entonces era nuestra corresponsal en Roma y en el Vaticano, y terminó esas gestiones Eva Fernández, que es la actual. Pasaron 8 años para que el Papa concediera una entrevista a COPE. Y segundo, porque en el momento en el que nos concede el Papa la entrevista a COPE, está presentando Carlos Herrera, que vosotros sabéis lo que supone Carlos Herrera a todos los niveles, para nosotros y para la radio. Entonces, bueno, pues teníamos al frente del magazine, del programa de las mañanas, del prime time, al que entonces, ahora, yo considero el mejor comunicador en la radio. Bueno, algunas claves del podcast. Fijaos, desde el momento en el que el Papa confirma a COPE que nos va a conceder la entrevista, que fue a mediados de agosto más o menos, el equipo, Antonio Rantia, que ahora os hablaré de él, tú le conoces muy bien, Gorka, tiene claro que se tiene que hacer el podcast, sobre todo por un motivo, porque va a haber algunas preguntas que se va a hacer el oyente cuando oiga esa entrevista, esa conversación entre Herrera y el Papa, y ahora enseguida las vemos. La segunda clave es que el podcast fue el final. Estamos viendo que el podcast, o la mayoría del podcast hoy en día, tiene vida propia, ¿no? Se genera el podcast y ya el usuario lo reproduce. En este caso era un contenido de antena que iba a suceder una semana antes y que iba a terminar, el viaje de ese audio iba a terminar con el podcast. Y además que se construyó con varias claves, que fuera un podcast moderno. La narrativa es moderna, escuchadlo. El que no lo haya escuchado, de verdad, aún está en COPE, está colgado y os lo recomiendo. Que fuera universal, que fuera temporal.
que fuera íntimo y personal. Estas dos últimas cosas son importantes, porque es verdad que el tono de los podcasts hoy en día, yo creo que el que lo construye busca esa cercanía con el oyente, que sea una conversación, un contenido cercano, ¿no? Y por último, y esto también es relevante, se grabó todo el material que iba a construir el podcast durante el mes de agosto sin saber cómo iba a salir la entrevista. Que eso a mí me parece muy interesante. Al final ahí Andoni y la gente que se encargó de recopilar ese material, pues tuvo que grabar absolutamente todo. Entonces es un ejercicio de esto me puede servir, esto otro también, esto lo grabo por si acaso, es decir, todo ese material se grabó y ahora luego os contaré que, por supuesto, solo se seleccionó lo que iba a ser relevante para ese podcast. Si te parece, Gorka, vamos a reproducir el vídeo este y ahora os explico. No sé si... ¿Puedes? Y ya me ve. Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar. Me salvó la vida. No sé si se me va a escuchar sobre el sonido. Operarse. Lo que quiero que entendáis aquí es lo que refleja la parte de las preguntas del oyente. Es decir, esto que está pasando ahora, que estamos enseñando, el vídeo de Herrera andando por las calles del Vaticano, era una de las partes que se iba a preguntar el oyente. Es decir, ¿qué ha pasado en los minutos previos de la entrevista? Sobre el entorno, el espacio en el que se ha hecho la entrevista, ¿habéis tenido que tocar algo o no? Fijaos aquí las alfombras, tuvimos que levantar las alfombras para colocar todos los aparatos. De hecho, en el vídeo se le ve a Andoni, que va con una cámara de fotos. Se le ve a Andoni. Está ya pensando. Ya está pensando, efectivamente, está pensando en grabarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, esas eran algunas preguntas que se iba a hacer el oyente cuando escuchara la entrevista. Era un poco más curiosidades, ¿no? ¿Qué se ha cocido durante la entrevista? Exacto, la intrahistoria. Entonces, bueno, el podcast se genera y se crea especialmente para esto. ¿Quién podía escuchar ese podcast? Pues aquí tenemos dos opciones y hay que pensarlo también a la hora de plantear un podcast. Lo podía escuchar una persona que fuera oyente habitual de COPE. Esto es una fotografía cogida hace unos días de Twitter. El que siga a COPE sabe que hay un perfil que se llama Los Fosfonautas, que son seguidores de Carlos Herrera. Son los fósforos, pero en internet, ¿no? Los fosfonautas. Es gente muy fiel que todos los días, de hecho, todas las mañanas nos ponen una fotografía con un café para desearnos buenos días, que vaya bien la jornada. Es decir, es gente muy, muy fiel, ¿no? Al oyente a la cadena COPE. Pero también lo interesante eran los oyentes nuevos. Porque el podcast también se construyó con esa idea de gente que a lo mejor no haya escuchado nunca la COPE, aprovechando que Herrera tiene una conversación con el Papa, vamos a intentar traerles a COPE, ¿no? Entonces aquí había como un proceso. Primero, que conocieran a Carlos a través del podcast, además de escuchar la intrahistoria de la entrevista. Segundo, que una vez han conocido a Carlos, se planteen venirse, aunque sea un día, a escuchar Herrera en COPE. Después de eso, por supuesto, que se planteen escuchar todos los días a Herrera en COPE. Y por último, que pasen a la acción. Que no sea una proposición, sino que al final lo hagan. Y ya por último, pues os quería presentar a la persona que se encargó de construir el podcast, que es Andoni Orrantia, es ahora mismo el director de programación de COPE. Fue multitarea durante 15 días porque pensó el guión, pensó en las claves de ese podcast, se le ocurrió también hacer el podcast, grabó los vídeos, hizo las fotos con ayuda de gente que había alrededor. Y luego al final, lo que os decía, ¿no? Se ofreció solo el mejor contenido del podcast, aunque grabásemos muchísimo. El otro día hablando con Andoni para preparar esto me decía, yo es que tenía horas y horas de audio, tenía muchos vídeos, tenía muchas fotografías, pero al final tuve que hacer un ejercicio de concreción, ¿no? De decir, oye, pues, ¿qué va a ser lo relevante? Esto es lo que uso. El podcast se montó en solo 3 días, mientras además Andoni estaba al frente de la programación, es decir, que él me cuenta que fue una locura. Es verdad que contó con la ayuda de mucha gente, pero que fue una locura. Y luego, como os decía, todo el material que podáis encontrar en el podcast, que os recomiendo de nuevo que lo escuchéis, es todo original de COPE, lo que demuestra algo de lo que estábamos hablando con Pedro, con Gorka, Javier aún no había llegado, justo antes de entrar, y es que hoy en día los perfiles de radio tiene que ser gente que haga de todo un poco, sin olvidar la base de la radio, que eso es muy importante. Es verdad, y ahora que estoy en la parte digital, que podemos caer un poco en la tentación de que se nos vaya un poco la cabeza y al final empecemos a pensar en todo el material, todo en vídeo, grabemos todo en vídeo y hay que subir el material en vídeo. No, o sea, no perdamos la perspectiva de que estamos en la radio y que nuestro valor es el audio. Y eso es lo que hay que poner
valga la redundancia, en valor. Pero es verdad que hoy en día una persona que va a cubrir una rueda de prensa, ¿no? Me parece un poco viejuno lo de rueda de prensa, sí. Tiene que hacer 3 fotos, tiene que hacer 4 vídeos. Hoy en día con la huelga de transportes, los compañeros de Galicia, de Extremadura, a la vez que están contando en directo lo que están viendo, que ese es el valor, están haciendo una foto, nos están mandando un vídeo, con lo cual es la multitarea de la gente que hoy en día estamos trabajando en la radio. Así que nada, os dejo ahí también la cuestión de por qué lo llamamos una entrevista para la historia, y luego ya si alguien quiere saberlo, que lo pregunte. Oye, lo del nombre, es que estas cosas al final se olvidan. ¿Por qué lo del nombre? Decís que tenía su historia. Bueno, pues os lo cuento ya. El nombre se pensó, fíjate que cuando se lanza, o sea, cuando se hace la entrevista y se difunde, que fue a principios de septiembre, ahí Andoni aún no tenía claro cómo llamar al podcast y se iba a lanzar una semana después. Él puso la oreja, se paseó por la redacción ese día en el que emitimos la entrevista y empezó a escuchar que los tertulianos de Herrera decían: esta entrevista es histórica. Los tertulianos, la gente de la redacción, es que esto es historia, esto va a ser historia de la radio, hablando con Eva, lo mismo, esto va a ser historia de la radio. Y luego ya en algunos medios de comunicación que se hicieron eco de esa entrevista, también la palabra historia se repetía en varias crónicas, con lo cual al final dijo, pues ya lo tengo, una entrevista para la historia, que me parece también bonito, ¿no? El aguantar hasta última hora, que es muy de la radio también, a ver cómo cerramos el círculo y qué título le ponemos. Uh-huh. Pues muchas gracias, José Ángel. Gracias. Esta primera etapa. Un aplauso para él, ¿no? Vamos. Bueno, Javier Cancho, de Onda Cero, es un periodista madrileño de la vieja escuela, a la que yo también pertenezco, lógicamente, generacionalmente, que como todos los veteranos ha tenido que reciclarse, ¿no? Pero el oficio y los mandamientos del oficio, sobre todo, no han sufrido en él ninguna variación, al contrario, ¿no? Se han consolidado con el tiempo, ¿no? Hay unos principios inalterables en el oficio que tienen que ver con el respeto escrupuloso a la verdad y con la fidelidad del dato, como no puede ser otra forma, que él siempre ha practicado, ¿no? Pero Javier Cancho, además, es un radiofonista, un loco de la radio, ¿no? Entiende que el sonido no solamente debe servir para informar, sino también para sugerir, para evocar. Y la operación además debe ser simultánea, porque los datos, como mejor se procesan en el cerebro, es con un buen envoltorio. Y en este sentido, Javier sabe muy bien lo que dice. Tan interiorizada tiene la radio que quienes le conocen dicen que lo más destacado de Javier, cuando uno está frente a frente con él charlando, son sus silencios y cómo gestiona los silencios. No creo que haga falta, a lo mejor sí, por la generación que sois, repetir quién es el rey de los silencios en la radio, Jesús Quintero, el loco de la colina, pero desde luego Javier también practica mucho y con acierto el género de los silencios, ¿no? Hay que darse cuenta de lo que significa un silencio, el valor intrínseco que supone para reforzar un mensaje, para subrayarlo, porque en la radio no hay posibilidad de subrayar nada, pero el silencio sí que subraya. Cuidado con eso, ¿no? Cancho fue redactor jefe de Onda Cero, pero él dice que en otra vida. En otra vida, o sea, como él mismo, a esa otra vida pertenecen, por ejemplo, pues sus reportajes internacionales desde la Antártida o desde Cabo Cañaveral, donde realizó grandes conexiones, ¿no?, en directo, ¿no? Un género que la radio, como decía antes, también olvidó injustamente, ¿no? Pero Javier no lo ha olvidado nunca. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó para tener esa otra vida, para pasar página? Pues se hizo cántabro consorte, me parece, ¿no? Eso es, claro. Y entonces conoció lo que es la cornisa cantábrica, lo verde, la humedad de la cornisa cantábrica, y dijo, oye, esto a mí me mola, me gusta. Y lo de Madrid, yo soy de Madrid, pero a lo mejor como que voy a cambiar, ¿no? Él se presentó a unas oposiciones en la radiotelevisión del Principado de Asturias, la sacó y ahora trabaja en la televisión del Principado de Asturias, aunque sigue haciendo radio en Onda Cero, con Carlos Alsina, que no es mal destino, donde hace sus historias y con Jaime Cantizano, donde hace el Faro, un faro maravilloso, enormemente evocador, que es Punta Norte, ¿no? Ahí está, todos los fines de semana. Bueno, y hoy feliz en Gijón, con la playa de San Lorenzo, imagino, muy cerca para respirar y recargar salitre, ¿no?, con el mar. Él vive en Gijón, nosotros sobrevivimos en Madrid, ¿no? Y ahí está Javier con un trabajo que tiene que ver con la radio acumulada, la experiencia de radio acumulada a lo largo de estos años y
la puesta al día. La puesta al día se llama podcast, en su caso, ¿no? Un podcast magnífico que os animo a escuchar, que es justamente La Emboscada, caso Ardines, una retorcida historia de faldas, de asesinos a sueldo, de mentiras, bueno, que terminó desgraciadamente con el asesinato del el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llanes, Javier Ardines. Javier, bienvenido. Gracias, Gorka. Y gracias a vosotros por estar aquí escuchándonos. Mi intervención va a ser un poco más centrada en lo que ahora mismo es la radio, en lo que entiendo que es el podcast y en las expectativas que nos aguardan en relación a uno y otro ámbito. Entonces, para contaros lo que quiero contaros, tengo que mencionar a una mujer que se llamó Leonor Acevedo, que fue la madre que parió a Borges. Fue una señora de mucho carácter, de muchísimo genio, que vivió hasta los 99 años, aunque es verdad que los últimos años de su vida, sin que estuviera muerta, prácticamente lo estaba. Era una agonía que a Borges le marcó, y en el velorio alguien se le acercó al escritor y le dijo: lamento mucho que su señora madre no haya llegado a los 100. Y entonces Borges le respondió a este que se le acercó diciéndole que usted exagera los encantos del sistema decimal. Cuento esto porque la radio acaba de cumplir 100 años, que son historia, desde luego historia con H mayúscula, pero el asunto en el que nos andamos ahora es qué va a pasar con la radio, porque estamos asistiendo a un cambio de paradigma, de modelo, de todo lo que se nos ocurra, incluso un cambio de era, podría decirse, naciendo una edad nueva, ¿no? Entonces, entre las pocas certezas que tenemos, podemos intuir que la radio sobrevivirá, por supuesto, porque ha sobrevivido a todo desde hace 100 años. La pregunta es, ¿cómo va a sobrevivir? Y de eso es de lo que quiero hablaros. Y para terminar la introducción, quiero mencionar al profesor Zygmunt Bauman, que es una especie de estrella del pop de la sociología. Seguro que habéis escuchado algo sobre él o habéis leído incluso alguno de sus libros. Y Bauman es el que introduce un concepto que es muy interesante y que a mí me parece que incumbe mucho a la industria en la que andamos, que es la modernidad líquida, que marca un tiempo en el que precisamente las certezas son más bien evanescentes y por eso estamos con una gran incertidumbre acerca de lo que va a ser el medio, de cómo el podcast le va a aportar a la radio, de cómo la radio va a sostenerse en el tiempo. Bueno, dicho esto, a ver si es en la flechita esta. Sí, dale a ver, si se supone que tiene que empezar a reproducirse, y si no te echo una mano. Dale otra vez. A ver. Bueno, os voy contando mientras tanto. Estamos viviendo un tiempo líquido en el que además es un momento complicado porque está lloviendo. La industria está enfrentándose a un montón de incertidumbres, lo hablaba con Pedro antes de empezar, incertidumbres que tienen que ver con la forma de ejercer la profesión, en la que no es fácil permanecer porque la industria necesita dinero. Y para que el dinero se invierta hace falta que haya cierta estabilidad. Sobre la lluvia torrencial que soporta la industria, Borges contó en una ocasión que la lluvia minuciosa ciega los cristales. Y es curioso porque estamos hablando de dos superficies transparentes que, sin embargo, al juntarse, generan una sensación de opacidad. Con los cristales empañados es posible que no estemos viendo lo que llega por el horizonte, es posible que tampoco seamos capaces de calibrar cuánto ha llovido ya. Digo esto porque, fijaos, los ingresos publicitarios que obtuvo la radio en España ascendieron aproximadamente a 440 millones de euros en el año 2021, el último ejercicio, que no fue un mal ejercicio. Incluso se albergaron horizontes esperanzadores, se hizo una proyección hasta el 2025 en el que se calculaba que estos ingresos iban a aumentar, pero como sabéis, estamos en una situación de guerra en una parte de Europa, en un momento en el que el detalle geopolítico estratégico está marcándolo todo, está definiendo casi todo lo que ocurre y va a influir directamente en la evolución de la industria de la radio. La guerra de momento ha desbaratado las prospecciones que se habían hecho para ese periodo que llegaba hasta el 2025. Y cuando hay una situación de crisis, pues sabemos que llueve más todavía.
El precedente lo tenemos en el año pandémico de 2020, que fue un año malo para un montón de aspectos, pero en este en concreto los ingresos de la radio bajaron drásticamente. Fue un año en el que, mirando solo los datos, se pudo comprobar que la pandemia hizo mucho daño a los ingresos de la radio. Y ese ejercicio es la referencia de lo que puede pasar en los próximos meses, en los próximos años. Veremos cuándo la situación de inestabilidad acaba apaciguándose. Con inestabilidad el dinero mengua, la inversión decrece y entonces pues seguirá lloviendo. Sucede que en los aguaceros hay personas que caminan a pesar de la lluvia y hay personas que solamente se mojan. Entonces, sin dejar el agua como medio simbólico, cambiando el parámetro, saliendo de la caja, viéndola desde fuera, podemos imaginarnos en lo más profundo de un recipiente como este, de una piscina tan grande como esta, y podemos pensar en lo que haríamos la mayoría, que es aguantar la respiración que queda en los pulmones hasta tratar de salir precipitadamente a la superficie, sin pensar en que dentro del agua es posible que ocurran situaciones como esta, donde la elegancia es posible. Y la elegancia en la profundidad. Para alcanzar la profundidad a la que tiene que aspirar nuestra profesión, para lograr profundidad hay que llegar hasta el fondo, y esto es algo que quizás se está olvidando en los últimos tiempos en nuestro negocio. Una vez que estamos en el fondo hay que manejarse dentro de la densidad que tiene el propio medio y enfrentarse a las dificultades. Lo estamos viendo con la guerra en Ucrania. Ha habido un despliegue considerable y ese despliegue requiere personal especializado, enviados especiales, corresponsales que tienen que movilizarse. En fin, precisamente en ese aspecto la profesión en general está viviendo una situación de crisis. Para llegar al fondo, que sigue siendo el verdadero motivo de nuestra profesión, tenemos que ser flexibles y tenemos que acordarnos de algo que sigue siendo muy importante, que es el trabajo. Yo trabajo con Alsina, comencé de becario con Chema Legorburu hace ya unos cuantos años, bastantes, pero luego aprendí mucho porque trabajé mucho con él y aprendí que el trabajo es el primer requisito, el más indispensable. Y después del trabajo, la audacia a la hora de enfocar los temas. Y esto es algo que sigue siendo de incumbencia, a pesar de que estemos viviendo esa crisis de superficialidad, de la inmediatez que hablaba Gorka antes, que nos aleja del verdadero objetivo de nuestra profesión, que es llegar hasta el fondo. En el año 2013 le hice una entrevista a Antonio Muñoz Molina. El año 2013 todavía presentaba las dificultades que había supuesto el catacroc financiero del año 2008, que comenzó con Lehman Brothers, todos lo recordamos, sobre todo los que somos padres. Y Antonio Muñoz Molina precisamente habló de la lluvia en aquella entrevista, decía que solo hubo un intelectual en España, que fue Andrés Rábago, el Roto, que fue capaz de percibir el horizonte que se venía. El único que atisbó el vacío en el que nos estábamos moviendo, con un montón de mentiras que se habían institucionalizado. Entonces, Andrés Rábago, el Roto, en aquel momento escribió una de aquellas frases que son lapidarias, que forman parte de sus billetas. Es curioso que un tipo con esa capacidad de profundidad sea viñetista, pero es tan genial y sus frases, más allá de sus dibujos, que también son brillantísimos, son sentencias en sí mismo. Y el Roto escribió en una de sus viñetas que nos informamos al minuto, pero que lo olvidamos al instante. Y es así cada día desde hace demasiado tiempo. Y así podemos llegar a la conclusión de que sigue siendo importante la pausa. Aquí se ha hablado en la anterior intervención, Gorka lo ha mencionado, se ha hablado del Daily, que en efecto es un formato que tiene 5 años. La primera emisión, decías, en enero, 5 años acaba de hacer, y es un formato que es una referencia mundial. Aquí en España hemos escuchado antes a 4 medios de comunicación que directamente han copiado la idea del Daily, cada uno le intenta dar su matiz, pero básicamente la idea es esa. Y se trata del podcast más influyente en todo el mundo, y es un podcast informativo. Y es un podcast informativo que se basa precisamente en buscar la profundidad de los temas que trata. La última vez que hablé con un compañero en Estados Unidos acerca del Daily, me contaba que tienen 17 productores, luego tienen no sé cuántos redactores,
claro, Estados Unidos está a otro nivel en cuanto a capacidad de producción. Aquí en España tenemos serios problemas en ese aspecto, porque las plantillas son muy reducidas, porque la inversión es la que es, porque los ingresos previamente son lo que son, y por eso digo, y por eso he empezado esta intervención explicando que llueve y que va a seguir lloviendo en función de lo que está pasando en este momento. Quería mencionar también otro medio de comunicación que me parece muy interesante, que es el Channel 4 de la BBC, el Canal 4. Para mí es una radio formidable, lo es desde hace mucho tiempo, y es curioso porque es una radio donde la mayor parte de su programación es en diferido. Tienen pocas cosas en directo. Entonces podría entenderse que es una radio que emite podcast, pero también podría considerarse una radio especial. Es el laboratorio de la BBC. Y en la BBC hace años, cuando aquí en España casi no se hablaba de podcast, en la BBC hicieron un diagnóstico acerca de lo que iba a ser el recorrido de este fenómeno. Y lo que plantearon es una idea también simbólica. Ellos hablaron del sidecar, ¿no? Ahora se habla más de motomamis, pero el sidecar, casi no se ven sidecars ya por la calle, pero es la idea que eligió la BBC para explicar cuál va a ser el recorrido del fenómeno. La motocicleta sería el medio de comunicación con toda su estructura, con toda su experiencia, que sigue siendo muy importante, y el sidecar sería el podcast. Es decir, la BBC entiende que para que los podcasts acaben teniendo recorrido y acaben consolidándose, necesitan la potencialidad de un medio estructurado y con experiencia y con capacidad de inversión. Esto no quiere decir que alguno de vosotros podáis tener una idea formidable y hacer un podcast que quede fenomenal, pero seguramente si lo conseguís llegará un medio de comunicación o algunas de las plataformas que se están creando ahora, Tony Garrido está en ello, llegarán y os ofrecerán que vuestro podcast pase a formar parte de su catálogo. Este escenario conviene tenerlo en cuenta, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos. Quería también reparar en algo que se ha mencionado antes, creo que sucintamente. Los medios consolidados están perdiendo velocidad. Esto puede resultar contradictorio respecto a lo que os acabo de contar, pero ocurre que 2021, es decir, el año pasado, fue el año en el que menos se escuchó la radio de los últimos 25. Si analizamos los datos de promedio de tiempo diario de escucha, esta es la conclusión, y es una conclusión inquietante. En el segmento de edad de los 20 a los 24 años, en el que imagino que estaréis la mayoría de vosotros, solo escucha la radio menos del 5%. Y cuando hablo de radio no me refiero a la radio que nosotros trabajamos, que es la radio generalista. Seguramente ese 5% lo que escucha es alguna radio musical. Es decir, la tendencia es regresiva y es una tendencia constante. Por tanto, la radio tiene que cambiar cuanto antes. Para mí una de las asignaturas más pendientes que tiene la radio es el modelo publicitario. Todos vemos pantallas y creo que una parte considerable de la población española está viendo pantallas de un modo distinto a como se veían hace 5 o 10 años. Entonces, ahí también influye la necesidad de la inmediatez. La radio, con esos bloques de publicidad que suele estar más mal, no siempre, por supuesto, pero hay mucha publicidad que no alcanza el nivel del resto que se escucha durante esa hora en el programa de radio, donde, por ejemplo, Alsina le dedica un montón de tiempo al guión, a la preparación, a la reflexión, más allá de la enorme experiencia que tiene como comunicador. Entonces, luego quizá escuchamos cuñas de radio que quedan muy lejos de esa calidad en el trabajo. La postproducción de la publicidad debe cambiar. Y los tiempos también, es decir, la radio tiene que encontrar un modelo publicitario en el que los mensajes sean tan elegantes como la mujer del vídeo en el fondo de la piscina y sean más concretos, más sutiles, porque con el modelo que tenemos en este momento, en algún momento la radio se asomará al precipicio. Esa es una parte. Luego, otra parte que va a cambiar en la radio, según mi forma de verlo en los próximos años, es la forma de contar las cosas. Nosotros, Pedro y yo, que somos algo mayores que José Ángel, hemos vivido mucho lo que es la crónica de los informativos, que solía tener cierto soniquete, algo cantarín. Todo eso yo creo que va a ir desapareciendo. Sigue habiendo ese tipo de crónica en los informativos de la radio, pero el objetivo tiene que ser contar las cosas con la sensación
de que lo importante es el propósito de que alguien se sienta concernido por lo que le estás contando y no por lo que suele ser el esquema clásico de las crónicas de radio. Creo que eso también será un cambio. Y del medio en el que trabajo, yo soy periodista de la TPA, pero llevaba pocos años en Asturias, echaba de menos la radio. David el Cura, cuando hacía La Brújula, me propuso hacer un formato que tenía bastante que ver con el podcast, y hacíamos una especie de podcast en directo entre las dos tertulias, la económica y la política. Con Alsina llegamos al acuerdo de tratar de hacer un espacio pequeñito, son 3-4 minutos, contando una historia en la que la postproducción sea muy importante. Y con Cantizano contamos también historias desde un faro que está en el Cantábrico. Tenemos una estación de radio en un faro que está en el Cantábrico, y desde allí procuramos darle al relato del fin de semana un aire tranquilo, relajado, pero también reflexivo. Y nada más, gracias por escuchar. Bueno, a Pedro Blanco Ariza, que las madres también tienen que tener su protagonismo, Pedro, ¿verdad? Le conozco un poco más, coincidimos algunos años en la cadena SER, allí tuve la suerte de verle llegar y verle dispararse. Cuando digo dispararse, hablo de su rápida consagración, y algunas de las cifras, de los hitos que consiguió, por ejemplo, son que a los 23 años ya dirigió Matinal SER, con 25 años ya ejerció de subdirector en aquella hora 25 mítica de Charly Llamas, al que a veces me parece escuchar cuando le escucho a Pedro Blanco, ¿no? Y con 29-30 años sustituyó por primera vez a Carlas Francino en el Hoy por Hoy. Estos son auténticos hitos, ¿no? Pero después de esto, y estaréis diciendo, joder, madre mía, pues ahora vamos a intentar compensar un poco. Estudió en la Universidad de Navarra y no tenía ninguna vocación, no tenía ningún interés por el periodismo. De hecho, no sabía qué iba a hacer. Hasta que, bueno, aquello de la radio, sí, sonaba en su casa, en tu casa sonaba la radio, y de repente, bueno, pues tiene un primo cercano, Cristóbal, al que te pido que le mandes un abrazo de mi parte. De tu parte. Sí, sí. Que le dijo, oye, que esto del periodismo, esto es una maravilla, de verdad, que hazme caso. Bueno, hazme caso, pues como algo tengo que hacer, pues voy a meterme al periodismo. Y allí que se fue, a la Universidad de Navarra, que compartimos también pedigrí, y estudió periodismo y se vino para aquí. Y en el año 95 a Pedro Blanco se le ocurrió, bueno, voy a pedir prácticas en la cadena SER, ¿no? Voy a hacer la prueba. No le cogieron, le rechazaron. Pero tampoco en la COPE, he de decir. Bueno, vale, bien, en ningún sitio. En ningún sitio. Pero al año 96, Pedro, sí. te volviste a presentar y tú mismo ya decías aquello de, esta vez voy mejor preparado. Sí. Y le cogieron. Y ahí empezó su carrera fulgurante, ¿no? Empezó en Radio Ribera de Tudela, como antes decía, en el previo, y donde le tocó pues hacer de todo, como en una emisora pequeña, como él decía antes, pues donde tienes que pillar de todo, desde coger el teléfono, menos limpiar la emisora, que no sé si te llegarías, pero casi. Bueno, pero casi, Vamos, casi, ¿no? sí. Y reponer papel del baño, por ejemplo. Sí, este tipo de cosas, o sea, que no se nos caen los anillos por recordarlo, ¿no? Además de los destinos que he enumerado, Pedro Blanco también estuvo, por ejemplo, fue director del Hoy por Hoy Madrid, el programa local que sucede al Hoy por Hoy de cadena. También pasó por Localia, la televisión local de Prisa, en la que presentó un debate, unos y otros. En 2010 fue nombrado director de Redacción Madrid, los informativos locales de Madrid, pero aquí duró muy poquito tiempo, porque en 2011 ya le reclamaron para un déjà vu, para volver a ser subdirector, en este caso de Hora 25. Pero ya no estaba Charly, desgraciadamente, estaba Àngels Barceló, con la que sigue ahora en el Hoy por Hoy de la cadena SER. Bueno, Pedro es curioso las vueltas que da la vida de no tener vocación a ser un radiofonista convencido. O sea, es un loco de la radio. Ha probado esto y no se quiere separar de la luz roja. ¿Vale? Esto es una droga, y creo que los que estamos aquí lo podemos asegurar los tres. Esto es una droga. Inocularse el veneno de la radio es para toda la vida. Así que tenerlo muy claro, ¿no? Pero Pedro me decía en algún encuentro, en una entrevista que hemos tenido con ocasión de celebrar, me decía que es que la radio está agonizando, y ese fue uno de los titulares que destaqué de ti, ¿no? Y cuando le pregunté por qué, ¿no? Bueno, porque las empresas radiofónicas van a seguir produciendo, me dijo, contenidos en audio más sectorializados, dirigidos más a nichos, pero con una particularidad, y esta particularidad es fundamental. Y cuando me lo dijo a mí también se me abrieron los ojos, y dice, el podcast nunca tendrá
el impacto social que ha tenido la radio. Claro, al dirigirse a nichos no puede tener una emisión masiva a través de la radio, y si la tuviera sería una emisión masiva. A mí me hace mucha gracia cuando en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de leer: vamos a hacer un podcast en directo. Vamos a ver, señores míos, no digamos, iba a decir otra palabra, tonterías. Eso se llama radio desde hace 100 años. Hay que separar y hay que canalizar las dos cosas, ¿no? El 1 de enero de este año, los Reyes Magos se le adelantaron y le trajeron un regalo muy especial, que él tiene ahora pues como algo muy suyo y con mucho cariño, y es el reportaje, el podcast Crónica 24/7, que es el podcast del reporterismo en la SER, que desde luego es absolutamente recomendable y creo que es de lo que viene a hablarnos. Pedro, un placer presentarte. Qué bien, Gorka, encantado de volver a encontrarme contigo y de conocer a José Ángel y a Javier. No había coincidido con ellos, de ellos tenía referencias, pero no había coincidido. Mira, es verdad, yo llegué a esto del periodismo, a estudiar a la Universidad de Navarra y a través de eso a la radio por el ejemplo de mi primo. Yo no sabía qué hacer. Tenía dos opciones: o seguir el ejemplo de mi hermana, que es arqueóloga, o seguir el ejemplo de mi primo, que era periodista. Digo era, ya os voy a explicar por qué. Y trabajaba en la SER, de hecho. Aquel verano que yo me presenté a las prácticas y no me cogieron, con mi primo ya dentro de la SER, me pareció intolerable. Yo decía, hombre, pero si tengo enchufe, ¿cómo es que no me han cogido? Bueno, lo hicieron en la siguiente. Seguí el ejemplo de mi primo. Mi primo debió descubrir antes que yo que hay otras vidas mejores al periodismo. Hoy es jesuita, dejó la radio y se metió cura y es muy feliz. Yo sigo siendo muy feliz en la radio. Bueno, yo vengo a hablaros... ¿Está el mando por aquí, verdad? Si no, te ayudo, ¿eh? Vengo a hablar un poco de lo mío, y de lo mío es esto que veis aquí, Crónica 24/7. Yo llevo 25 años en la SER, 25 años haciendo radio, pero llevo solo unos meses, muy poquitos, desde enero, lo decía antes Gorka, dedicado a coordinar o dirigir este podcast de la cadena SER. Crónica 24/7 es un podcast nativo. Cuando digo nativo, quiere decir que la cadena SER lo diseña expresamente para que sea un formato hecho solo para ser consumido como podcast. Y por lo tanto se crea con los condicionantes que tiene un podcast, para lo bueno y para lo malo. Luego, si tengo tiempo, también aportaré alguna opinión personal sobre el podcast como formato. Tiene una periodicidad semanal. Lo lanzamos los sábados a las 10 de la mañana. Se publica en la aplicación de la SER y en todas las plataformas. Y es un espacio de reporterismo. Digamos que es una revista en audio de un fin de semana. Vosotros podéis comprar, si es que seguís comprando, o visitar a través de la web las grandes revistas del fin de semana, pues, País Semanal, El Dominical, etcétera, etcétera, o en este caso escuchar nuestra revista en audio del fin de semana. Por lo tanto, es un podcast que nace el 1 de enero, que nace pensado solo para ser emitido en podcast, que se difunde los fines de semana, los sábados por la mañana, y que es un podcast de reporterismo. Y lo que hacemos al final de cada episodio es contar cuál es el espíritu del Crónica 24/7, y creo que podemos escuchar uno de los finales para que entendáis, os hagáis una idea de qué os estoy hablando. Me he ido. No, y te he ido yo. Dale ahora. ¿Le doy? No. Dale tú. Para atrás. Espera, vamos para allá. Ahora, ahí está. En este episodio de Crónica 24/7 han participado Ricardo Rodríguez. ¿Cómo olvidar la imagen de Manuel Fraga rodeado de cientos de gaiteiros en la Praza do Obradoiro? Toñi Fernández. Somos nosotros, los europeos, los que nos estrenamos en una partida que se juega desde la invasión de Ucrania. José Luis Sastre. Se diría de un podcast como este que su propósito es ir, contar y desmontar el prejuicio que tengamos. Esto es Crónica 24/7. Mujeres con un gusto musical y con una forma de hacer letras, la poesía pura y dura. Un espacio de reporterismo que observa la realidad de forma pausada. Es que se van a poder responder preguntas que ni siquiera teníamos cuando se hizo el sondeo. Un podcast de periodismo reposado. Una mirada a la actualidad en España y en el resto del mundo. No tenemos miedo, queremos vivir en paz. Que el día de hoy
paz vale más que el gas de Rusia. Con los periodistas de la cadena SER. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Dirección, Pedro Blanco. Realización y diseño sonoro, Roberto García. Te espero en el próximo episodio. Bueno, este es el final. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en SER Podcast y en las principales. Ya, digo, este es el final, un final cualquiera de un episodio cualquiera, que os permite haceros una idea de cuál es el espíritu periodístico del podcast. En este Crónica 24/7, lo que se escucha es a compañeros y compañeras de la SER haciendo periodismo, haciendo reporterismo, nada más y nada menos, que no es poca cosa en los tiempos que corren. Como os decía, los periodistas elaboran los contenidos para Crónica 24/7. Es una revista en audio que quiere ser versátil. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay episodios que están directamente relacionados con la actualidad. Hay otros que tienen una mirada un poco más amplia a la vida y que no están pegados a lo que está ocurriendo, a lo que marca la agenda diaria en los medios de comunicación y también en la radio. Esto es interesante. Os decía antes que es un podcast nativo, es decir, el objetivo es que los contenidos que se crean para Crónica 24/7 se crean para Crónica 24/7. Crónica 24/7 no es un contenedor de cosas que ya se han emitido en la antena de la SER. Pero en ocasiones sí ocurre que recuperamos por su valor, por el valor testimonial, por el valor radiofónico, por el trabajo que ha supuesto algunos de los contenidos que han sonado en antena. Ahora lo vamos a escuchar. Ese final que habéis oído os da una idea también de la importancia que nosotros le damos en Crónica a la realización, al diseño sonoro. Y quien se encarga de eso es Roberto García, que es el diseñador sonoro de Crónica, al que le he pedido que, en poco más de un minuto os cuente cuál es el espíritu de este podcast. El diseño sonoro de Crónica 24/7 principalmente lo que busca es no molestar y acompañar al oyente. Es un podcast informativo de reportajes que la potencia lo tiene en eso, ¿no? Lo tiene en los sonidos de los propios reportajes y en la voz de la persona, del periodista que los cuenta. Una vez conseguido el no molestar y el no perturbar la escucha, sí que buscamos darle un toque diferencial, ¿no? Pues con alguno de los pitidos, alguno de las frecuencias con las que damos paso a los indicativos y sobre todo jugar en los momentos e intentar, pues no sé si emocionar o por lo menos hacerlo un poco más espectacular en los momentos que se puede y que teníamos hueco para hacer lo que era en el inicio. Con el montaje de audios que dan paso a los reportajes y sobre todo al final, ¿no? Con el resumen de, bueno, pues esto es Crónica 24/7. Y ahí sí que, bueno, intentamos tener un punto diferencial ya que no hemos estado guiando al oyente o no hemos estado dando estímulos al oyente durante los reportajes, pues entre los reportajes y al principio y sobre todo al final, pues sí que se lleven esto que se llama, que es un poco así decirlo, ¿no? El ear candy, ¿no? La golosina para el oído que atrapa, que puede atrapar al oyente y que haga todo el podcast más atractivo. Bueno, el diseño sonoro, que es fundamental. Se trata de contar bien las historias, eso lo hacen los compañeros, y se trata de contar bien o darle un aspecto sonoro atractivo al conjunto del podcast. No es un daily. Habéis oído hablar de los daily. Sobre los daily seguro que todos los que trabajamos en radio tenemos una opinión. Pero no es un daily, porque la radio hace el daily. Diariamente, ¿no? Esto no es un daily, es una revista semanal dedicada al reporterismo. Y también buscamos aportar claves y testimonios, ¿no? Y puntos de vista y enfoques interesantes. Y procuramos que no tenga una duración superior a los 30 minutos. Yo, que soy un recién llegado al podcast, he descubierto que hay auténticos gurús del podcast que saben prácticamente todo de lo que debe ocurrir en un podcast. Luego yo tengo dudas de que esto sea así, ¿no? Pero hay quien dice que las duraciones de en torno a los 20 minutos es lo adecuado, no más de 30. Nosotros procuramos que no supere los 30 minutos. Luego yo me encuentro con oyentes de Crónica en redes sociales que me dicen, se me hace corto, desearía que durara más. Digo, pues es que a lo mejor está bien que dure más de 30, no lo sé. Los expertos dicen que no, algunos oyentes nos piden que sí. De momento no dura más de 30 minutos.
Y he seleccionado algunos de los temas que podemos ir presentando, pues la huida de la espantá, que es algo que ocurrió durante la Guerra Civil Española, el deporte femenino de élite y la menstruación, esto fue uno de los últimos episodios, la censura informativa en Rusia, las bandas juveniles en Madrid. O sea, veis que es muy heterogéneo, ¿no? Abarcamos todo lo que podemos abarcar en temas que creemos que pueden interesar al oyente. 12 episodios emitidos. Esta semana emitiremos el 13, este sábado, o lanzados, con más de 30 historias y reportajes en Crónica 24/7. Yo quería hablar de este podcast, y termino ya, porque es un podcast informativo. Los podcasts informativos son comprometidos, lo decía antes Gorka. Hasta ahora, ¿qué hacía la radio? Pues cogía los contenidos de un Hoy por Hoy, por ejemplo, o del programa de Herrera, o del programa de Alsina, lo troceaba y lo convertía en podcast. ¿Tiene mucho interés escuchar a las 2 de la tarde el informativo de las 8 de la mañana? No, ninguno. Realmente ninguno. No tiene ningún interés, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna utilidad. Los podcasts informativos, si son simplemente trasladar al formato de podcast el contenido de Antena, puramente informativo, carecen de interés porque la actualidad está viva, como sabéis, y evoluciona y anula inmediatamente el espacio anterior. Pero sí que se puede hacer información en formato podcast a través de historias, o por ejemplo el podcast del que nos hablaba antes el compañero de la COPE, José Ángel, contando cómo se hizo esa entrevista para la historia, ¿no? Bueno, pues nosotros apostamos por el reporterismo de la SER, con los periodistas de Madrid, de las emisoras y los corresponsales. Y una última idea que me viene rondando desde que me invitaron a esta mesa. Para mí, ¿qué es el podcast hoy? El podcast bueno, o sea, los buenos podcasts que se hacen ahora, es una mezcla de radio más tiempo. Quiero decir, formatos que la radio ya ha probado antes, con tiempo para guionizarlos, producirlos, realizarlos, grabarlos y escucharlos. Radio más tiempo. Y en la medida en que la radio y el tiempo se unen con cierta maestría, se consiguen algunos de los grandes podcasts que hay en este país. Luego hay mucho podcast malo. Esto es así. Y algunos muy mediocres. Pero hay algunos que son muy buenos, excelentes y bastantes buenos podcasts. Te has dejado la opinión sobre los dailies. Bueno, esto es interesante. A mí no se me ha pasado. No se te ha pasado. No, es interesante que los medios escritos, no diré en papel, pero los medios escritos hayan hecho esta evolución al formato en audio, para hacer algo que objetivamente en la radio llevamos haciendo mucho tiempo, que es contarle a la gente las claves de una noticia. Es más, que periodistas de las redacciones de la radio que conocen las claves de una noticia las cuenten. Esto en los programas de la mañana se hace desde siempre, ¿no? Es decir, era una tertulia como la de la COPE, Onda Cero, la SER, cuando el presentador o la presentadora quiere contarle al oyente algo más que la pieza del minuto, pues convoca al periodista experto en tribunal y dice, oye, dame las claves de esta sentencia del caso Gürtel, por ejemplo. Bueno, pues esto se viene haciendo. Ahora se le da formato empaquetado de podcast y con este título del Daily. Se hacen cosas muy interesantes, yo los oigo y me interesan las cosas que me cuentan, como me han interesado las cosas que me cuentan el resto de colegas en la radio desde hace mucho tiempo, los que saben y los que me aportan las claves. Dicho todo eso, está bien que haya competencia, porque en la competencia crecemos todos. Claro. Y está bien que se apunten al audio otros medios, porque eso nos pone en valor, creo, a los que sabemos manejar el audio. Creo. Ahora, algunos dirán, es que sois antiguos. Bueno, antiguos, sí, pues antiguos. Igual, sí. Clásicos, vamos. O clásicos, o vintage. Este tipo es Pedro Blanco. Bueno, gracias. Y ahora es vuestro momento, y no podéis fallarnos. Están aquí los tres ávidos de responder a aquello que consideréis oportuno. A los micros. Perdona, Mario. Perdona. Ahí está. Venga. Bueno, Jorge Jaili. Bueno, buen día a todos, un placer saludarlos. Pedro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cuánto tiempo? Tantos años. Éramos compañeros allí en la redacción. Pedro, creo que un poco, sobre todo, escuché mucha preocupación respecto de el futuro de la radio, que en realidad nos preocupa a todos los que amamos la radio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ustedes
los principales cambios o las principales modificaciones que necesita la radio urgente ante un contexto de adicción a pantallas, de los daily podcasts, que todavía los escuchan, seamos realistas, los escuchan 4, seamos realistas también con eso, pero ¿cuáles son para ustedes 3? O sea, esos cambios que hay que hacer ya, porque bueno, aquí hay mucha gente joven que va a trabajar, acá estamos algunos viejos que ya trabajamos en la radio y que obviamente clásicos, Jorge, clásicos. Perdón, exactamente, y románticos impenitentes, como sueles decir, querido Gorka, de la radio. ¿Qué tenemos que hacer? Digo, estamos todos viendo y cada uno tiene sus ideas y creo que escucharlos a ustedes 3, además no de la cantera, sino desde la misma trinchera de trabajo, el qué hacer para lograr que la radio, yo no digo que ya que recupere, todos sabemos que va a ser muy difícil recuperar las audiencias de antaño, como le pasa a la televisión, pero evidentemente, y la otra es, ¿qué va a ser la radio en el futuro? O sea, ¿qué será para ustedes la radio en el futuro? Filosófica, filosófica arrancamos. Yo, buenos días, lo primero. Yo, sin embargo, o sea, es verdad que los datos están ahí y los ha contado Gorka y Pedro y Javier, que en los últimos años parece que la radio ha perdido oyentes, pero yo, sin embargo, sí tengo esperanza. Y tengo esperanza, a lo mejor me decís, es una cosa un poco absurda, pero compañeros míos que en la vida hubiera dicho que escuchan la radio, ahora escuchan la radio. No sé si es porque han dado un salto y han pasado de los 20 a los 30 y a lo mejor ahora hay temas que sí les interesan y tienen esa necesidad de buscar información, de tener claves, etcétera, que eso es lo que al final hacemos en la radio. No sé exactamente cuál es el motivo, pero el otro día, por ejemplo, fíjate, el fin de semana pasado estuve con la familia de mi mujer y tiene varios primos que son muy jóvenes, jóvenes, 16, 17, 18, y hablando con ellos son muy fans de Juanma Castaño, escuchan todas las noches el partidazo, y a mí eso... ¿Lo escuchan en podcast o en directo? Lo escuchan, pues a medias. Hay noches que lo escuchan en directo y hay días que a la mañana siguiente lo escuchan, ¿no? Entonces, yo sé que los datos están ahí, pero a mí eso me da una esperanza de decir, no sé a lo mejor si es el saltito, lo que te he dicho, ¿no? El saltito de edad, que la gente a lo mejor llega a los 30 y pasa a la radio generalista y ahí estamos haciendo cosas bien, ¿no? Porque al menos yo hablo un poco de lo que hacemos en COPE, ¿no? O sea, nosotros al final, y imagino que en el resto de radios igual, o sea, el oyente está en el centro de todo y hay que tratar de que el oyente, las preguntas que se hace cada mañana, encuentre las respuestas, ¿no? Sobre los diferentes temas, pues ahora mismo que nos preocupa a todos, pues por ejemplo la huelga de transportes, si va a haber o no comida en el supermercado, una cosa que la gente se levanta y dice, ¿qué va a pasar, no? O la guerra de Ucrania. Y cómo la guerra de Ucrania nos afecta a los que estamos aquí, ¿no? Yo creo que en la radio estamos intentando apostar por todas esas cosas, por ponerle al oyente todas esas claves para que en el día a día las pueda encontrar. Y al final tenemos que tender a eso. Para mí es una de las claves, que no se nos olvide estar constantemente pensando el oyente esta mañana, esta tarde, esta noche, qué se está preguntando, qué le preocupa. Tenemos que ir con ese contenido y sobre todo tenemos que hacer también un ejercicio de... Yo sé que es rápido, ¿no? Que la actualidad al final, como decía Pedro, está muy viva y lo que por la mañana a las 8 es, a las 10 es una cosa distinta, pero tenemos que ser muy rápidos y sobre todo especializarnos en determinadas cosas. Yo creo que esa es una de las cosas que sí la radio, quizá por la falta de personal en los últimos años, hemos ido dejando de lado y estamos haciendo gente que sabe hablar de todo un poco, ¿no? Yo sé hablar de economía, sé hablar de tribunales, pero para mí sigue siendo súper importante tener gente especializada en determinados temas y que pasa algo y podemos recurrir a él para decirme las claves en un segundo y vamos a contarlas ya, ¿no? Entonces, yo para mí sería especialización por un lado, o sea, creo que la radio debe apostar por la especialización de la gente y formarla. Y segundo, que no se nos olvide al final qué se está preguntando el oyente, qué tiene en la cabeza, qué le preocupa, hay que apostar por ese contenido, para mí. Decía Pedro que el podcast es radio más tiempo. Decía Woody Allen que la comedia es tragedia más tiempo. El tiempo siempre es un factor que añade y que mejora si se aprovecha y si se puede disponer de tiempo, que esta es la cuestión que tiene la radio.
si hay inversión, se podrá tener tiempo. Si la inversión sigue bajando, pues va a estar más difícil. Lo del modelo publicitario yo creo que es algo que en algún momento, ahora mismo no, en algún momento tendrán que planteárselo los directivos de las grandes cadenas, porque cada vez cuesta más escuchar 7 minutos de cuñas flojas. Ese, para mí, es uno de los grandes asuntos, lo he mencionado antes. Y luego, bueno, la radio tiene sus recursos, tiene los mejores comunicadores, siguen estando en la radio. El directo sigue siendo algo que nos interesa a todos. Cuando hay una noticia muy gorda, pues buscamos la radio. Cuando juegan un partido de fútbol que es muy importante, buscamos la radio. Es decir, la radio va a seguir, pero es verdad que el momento es delicado, tal y como yo lo veo. Esta es la gran pregunta, Jorge, que nos hacemos todos los que trabajamos en este medio y que alguna vez nos han hecho. Fíjate, yo creo que tenemos que preguntarnos si tenemos que dedicar muchos esfuerzos a convencer de que vengan a la radio quienes quizá no vayan a venir, o esfuerzos a conseguir que no se vayan de la radio los que están ahora en la radio. Yo creo que es más importante ahora mismo lo segundo. Muchas veces en la radio nos hemos obsesionado con qué hacer para que vengan los jóvenes. Y los jóvenes igual no vienen. Y en esos experimentos por vamos a intentar que vengan los jóvenes, hay veces que hemos casi echado a los no tan jóvenes, que son quienes hoy nos escuchan. Y yo creo ahora mismo más en el esfuerzo de retener a los que están que en atraer a los que no están. Que no digo que no haya que tener en cuenta a la gente joven que está aquí como futura consumidora de la radio. Porque yo sí creo, y lo decía José Ángel, que hay un salto hacia la radio cuando se produce un salto en la madurez de la persona que escucha, ¿no? Cuando pasan a interesarte, a importarte otras cosas. Cuando la guerra de Ucrania te empieza a importar. Cuando la huelga de transportes te empieza a importar. Cuando lo sientes como algo que afecta a tu día a día y buscas información. Y la radio acaba siendo un refugio seguro para quien busca información, la radio que cada uno elija. Por lo tanto, cuando se trata de pensar en el futuro, a mí es que me preocupa mucho el presente. Yo quiero no echar de la radio a la gente que está ahora oyendo la radio. Y dicho todo eso, puesto que efectivamente, yo en su momento le dije a Gorka que la radio iba agonizando, yo creo que va a ser una agonía lenta, pero vamos a una renovación generacional en la que la gente se habrá incorporado el audio a través del podcast y no de la radio, tendrá otra cultura de escucha, pues la radio tendrá que empezar a pensar en crear contenidos en la radio en línea, digamos, en la radio convencional, que resistan en un podcast. Es decir, la radio informativa tiene poco interés para el formato del podcast. Digo, en la de contar las noticias, oiga, son las 8 de la mañana, hoy se reúne el gobierno con los transportistas, muy bien, es que una vez se hayan reunido, ese podcast en el que anunciamos que se van a reunir ya no tiene interés, ¿no? Entonces igual hay que pensar en contenidos que pervivan, que tengan, digamos, una mejor madurez en el podcast. Pero esto tiene que ser un proceso, bueno, pues a medio plazo, ¿no? Y ahora lo importante es, oiga, vamos a cuidar a los que están, que no son pocos, que da la sensación de que nos estamos quedando en los huesos. No, no es verdad. No es verdad, hay millones de españoles que cada mañana ponen la radio, de alguna manera, pero ponen la radio al despertarse. Buenas tardes, soy María Ángeles La Cierva, del máster de COPE, y yo quería preguntar en relación a los contenidos y lo que han dicho de la especialización del contenido en un nicho concreto y lo de la pérdida más de influencia de la radio. ¿Creen que en esa adaptación o evolución es muy posible que al especializarse el contenido a nichos concretos la radio puede llegar a perder luego su capacidad de llegar de influencia y labor de llegar en masa a más personas e influir y su relación de influencia? Empiezo. Creo que es interesante esto que dices, porque en la medida en que quien se incorpora al mundo del audio lo hace a través de los podcasts que están construidos pensando en nichos muy concretos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los podcasts que triunfan? Pues los podcasts de humor, por decir algo, ¿no? O los podcasts de ciencia, o los podcasts de historia. Bueno, pues en la medida en que efectivamente la gente busca un contenido
que responde a sus propios intereses, muy de nicho, hace que este carácter generalista de la radio se vaya desvaneciendo. Es un reto que tenemos. Pero claro, yo creo, igual los colegas de mesa no lo comparten, que el valor de la radio sigue siendo hoy su capacidad panorámica. Es decir, podemos observar el mundo desde un punto de vista muy amplio y a través de las 24 horas al día de una programación de radio ofrecer. Si segmentáramos la radio, tanto, digo la emisión de una radio, tanto como para tener espacios dedicados a todos los nichos posibles, estaríamos haciendo un producto de difícil digestión, es mi opinión, con el modelo de radio de hoy. ¿Qué va a pasar dentro de 15 años? Pues no lo sé. Y ni siquiera sé si yo estaré o no en la radio. Sí, saber qué va a pasar yo lo veo imposible, porque como hemos mencionado, estamos en un proceso de cambio, está cambiando todo el paradigma del audio. Entonces, bueno, en la radio sigue siendo posible que te ríes a carcajadas con un programa donde tiene una sección de humor, pero llegan las horarias y te enteras de lo que ha pasado. Eso también tiene su interés y sigue siendo relevante. Es verdad que ha cambiado mucho el modo en el que escuchamos la radio. Yo recuerdo de niño que mi madre pues unas veces ponía a Luis del Olmo, otras a Iñaki Gabilondo, y digamos que era algo más compartido. Ahora está siendo más individual, pero es que esto de la individualidad y de cómo nos relacionamos con el consumo diario de las cosas que nos interesan es individual en casi todo. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Creo que la radio, desde luego, aunque el momento es malo, sigue teniendo su músculo y lo seguirá teniendo durante un tiempo. ¿Qué pase dentro de 15 años? Yo tampoco lo sé. No, a ver, yo creo que es verdad que estamos en un punto en el que vamos a las macrofragmentaciones de audiencias, pero prácticamente en todo, porque al final ya no solo las radios, que entras en Netflix, ¿no?, que es otra plataforma, y al final encuentras contenidos casi de todos y muy especializados. Yo creo que en esto habrá que buscar una fórmula y al final que esos microespacios o esos podcasts especializados en un tema muy concreto, o sea, con ese contenido, dar motivos a esa persona que nos está escuchando para que se suma luego o se venga luego a la radio en antena. ¿Cómo hacerlo? No lo sé muy bien, pero yo fíjate que os he puesto el ejemplo del podcast de la intrahistoria de la entrevista de Herrera, y al final ahí os he contado que es verdad que el podcast el objetivo era responder a las preguntas del oyente sobre lo que había pasado alrededor de esa conversación, pero el objetivo también máximo era esa persona atraerla luego a la radio y que se viniera a la COPE y que escuchara a Herrera en COPE y que escuchara a Carlos todos los días, ¿no? Yo creo que habrá que buscar de qué manera lo hacemos. No lo sé si con unos cebos, imagínate un podcast sobre economía muy muy bueno, pues no sé si terminar ese espacio a lo mejor diciendo que muchas más claves las encuentras en X programa, donde tenemos una sección trabajada sobre esto. Habrá que dar motivos a la persona, al usuario que nos escucha, para que se venga luego a la radio, que luego lo podrá hacer o no. A lo mejor prefiere escuchar sobre el podcast y punto. Un dato simplemente a título informativo tiene que ver con el tema que ha comentado Javier, y es el tema de los ingresos de la radio. Es decir, la radio podrá hacer lo que le permitan sus ingresos. Eso es así. Igual que las economías familiares tienen un dinero y a partir de ese dinero pueden hacer más o menos cosas. La radio en 2006, y cito de memoria y pido perdón por si la precisión baila de años, pero en cualquier caso, en 2006 el sector de la radio en España ingresó 630 millones de euros. En el año 2020 han sido 300. Está recuperándose, pero nunca se van a llegar a esos límites, nunca se va a volver a los 600, ni siquiera a los 500. Es decir, el propio sector ya ha asumido que no van a recuperar cifras históricas del sector. Con lo cual, insisto, la radio podrá hacer en el futuro, si la tendencia es descendente en ingresos, porque cada vez más la inversión publicitaria se orienta hacia el ámbito digital, lógicamente la radio podrá hacer menos cosas. Otra pregunta, venga, que había allí. Hola, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Vale. Buenos días. Buenos días, soy Álvaro García, estudiante... Quírate la mascarilla un segundo. ¿Sí? Sí. Estudiante de periodismo, y me gustaría preguntar... ¿estamos viviendo un momento de sobreinformación? Porque actualmente tenemos tantos medios, la tele ya casi ni se ve, entre las redes sociales. Yo creo que el problema está en la sobreinformación que tenemos. No lo sé. Yo te diría directamente que sí. Que hay tantas plataformas, tantos canales, por eso... Mario, no sé si... Ah, vale.
Sí, o sea, estamos en un momento en el que esto es un océano y encima con la cada vez mayor presencia de lo digital, es que lo digital no tiene límites. O sea, al final competimos la radio, pues competimos ya no solo con el podcast, que estén haciendo los daily, por ejemplo, los periódicos, sino tú al final por la mañana estás compitiendo también con una persona que a lo mejor se ponga una serie. Y eso tenemos que ser conscientes. Entonces, sí, sobre información, al final es lo que decía, tenemos que apostar por hacer cosas que den valor a nuestro contenido. Y sobre todo, hablando un poco de la pregunta anterior, uno, poner en audio, o sea, poner en valor el audio, o sea, que no se nos olvide que seguimos siendo una radio. Y segundo, yo también a los chicos, ¿no?, que he tenido en el máster, que están ahora, están trabajando como uno más en la radio, que tampoco nos obsesionemos solo con hacer podcast y en pensar en formatos para el podcast, porque es que a veces lo que decía Pedro, se nos olvida la gente que nos está escuchando en antena y que hay que hacer también cosas valiosas y diferentes para los programas que están en antena, que ahora me dirán, no me van a comprar nada de lo que voy a proponer. Bueno, o sí, ¿no? Entonces, ¿estamos en un momento de sobreinformación? Sí. ¿Cómo nos diferenciamos? Pues precisamente haciendo cosas diferentes y dando valor al contenido que hagamos y ya está. Y profundizando un poco. O sea, al final ofreciendo información con claves profunda y no simplemente replicar lo que nos vaya llegando, ¿no?, a la redacción. Yo creo que por ahí tenemos que apostar. Más preguntas, venga, allá al fondo. Una más, Mario, y cerramos. Vale. Hola. ¿Qué tal? Soy Jaime, alumni del máster de COPE. Antes hablabais precisamente de esa inmediatez. José Ángel, tú en concreto has hablado de que si pasa algo tenemos que estar ahí, hay que estar al quite. Hablamos también de dailies, Pedro hace un semanal, pero es que a mí un tema que me preocupa un poco es perder ese pozo que también tenía un poco la radio, esa pausa. Hay ciertos temas que requieren un poquito más de tiempo, aparte de ser tan inmediatos, y mi pregunta va un poco por ahí. Yo no sé si hay que combatir un poco esa inmediatez, si se puede, por el contrario, convivir con ella, o si hay espacio para tratar temas, el reportaje que tanto se está perdiendo también, y que son un poquito más pausados. Gracias a los tres también. Pues mira, te hablo de lo que yo conozco. Entre otras cosas, si se lanza un podcast como este en la SER, el Crónica 24/7, es porque en la antena de la radio, hay poco espacio o poca cabida para reportajes de 6, 7, 8 minutos, 10 en el caso máximo, ¿no? Ese es un tiempo, supongo que, bueno, en Acero ya no me pasa lo mismo. Tú vas a un director de un programa y dices, tengo un reportaje de 10 minutos. Dices, bueno, ¿qué dices? 10 minutos. Tres, que es, digamos, la unidad de medida de un reportaje. Y 3 ya es un reportaje, en fin, generoso. Entonces, es cierto que llevamos un tiempo dejándonos arrastrar por una dinámica de consumo. Bueno, más que consumir, devoramos la información y el minuto a minuto, ni siquiera el día a día, sino el minuto a minuto. Y que nos puede faltar un poco de pausa y de perspectiva. Puede ser. Pero también es cierto que yo creo que una de las cosas que hace la radio atractiva es precisamente esto, su inmediatez y su capacidad de adaptarse a lo que ocurre en cada momento, ¿no? Y encontrar ese punto de equilibrio, pues es un reto para nosotros, ¿no? Cómo seguir contando casi cada instante de lo que pasa y tener la capacidad de en algún momento del día parar. Por ejemplo, ayer Hora 25 con Neymar Breto se fue al puerto de A Coruña, ¿no? Y hizo un programa estupendo desde el puerto de A Coruña, es decir, se fue allí a parar y decir, oiga, hoy vamos a hablar solo de la pesca, ¿no? Hay otras muchas cosas, la guerra en Ucrania está pasando, es verdad, en fin, el Sáhara, la discusión en Europa, la OTAN, vale, muy bien, pero hoy vamos a parar y vamos a escuchar a los pescadores. Bueno, esto se puede hacer de vez en cuando. Si lo hiciéramos todos los días, ocurriría que quizás nos estuvieras preguntando, oiga, ¿cuándo va a recuperar la radio el pulso que tenía hasta ahora? Yo creo que es fundamental el detalle que comentábamos antes de la capacidad de comunicación. La radio sigue teniendo comunicadores excepcionales. Yo he escuchado a todos, a Herrera, que estuvo en Onda Cero, a Ángeles, que trabaja con Pedro, y sobre todo he aprendido con Alsina. Y ante una noticia relevante, que tenga una influencia considerable, sigue habiendo un comunicador que sabe manejar el minuto que te está llegando con la urgencia con la que llega
y al mismo tiempo tratar de encontrar la pausa, que sigue siendo fundamental en la radio, como decías, y intercambiar un ritmo con otro. La radio va a seguir ahí desde ese punto de vista de que maneja el directo, porque toda la escuela, todos los que han tenido escuela en la radio han aprendido a enfrentarse a ese tipo de situaciones. Y también es verdad que, bueno, pues si no encontramos la pausa, pues tendremos un problema porque no llegaremos a alcanzar profundidad. Pues esto ha sido esta mesa que hemos tenido oportunidad de disfrutar. Yo creo que está muy bien aplicada, en este caso, la expresión de disfrutar, ¿no? Porque hemos aprendido y hemos tenido delante a 3 enormes profesionales que nos han compartido con nosotros su experiencia, ¿no? Así que yo pido finalmente un gran aplauso para Pedro Blanco, para Javier Cancho y José Ángel Cuadrado. Muchas gracias y buenas tardes.